Convertir a la UNEF en un auténtico sindicato significaba transformar a la UNEF de organismo gestionario en organización reivindicadora. En adelante, la UNEF tendría que organizar a los estudiantes en los lugares donde laboraban. Su función, defensa de los intereses bien comprendidos de los estudiantes, sus métodos de lucha, huelgas, mítines, ocupación de locales, su organización, grupos sindicales de base, sección sindical de facultad, serían los de un sindicato auténtico. Los dirigentes de la FGL habían elaborado una estrategia sindical coherente. La orientación universitaria. Las campañas reivindicativas de la UNEF debían girar en torno a lo que constituye el denominador común y el factor de homogeneización de todo el estudiantado, su práctica universitaria. Cualquiera que sea su origen social, cualquiera que sea su porvenir profesional, dentro de la universidad están todos los estudiantes sometidos a cierto tipo de relación de educadores a educandos que hace de ellos el receptáculo pasivo del saber magisterial. Todos ellos están obligados a tragarse una enseñanza anticuada impuesta soberanamente por las autoridades universitarias. Todos ellos tienen que aceptar la condición de irresponsables y asistidos. La línea universitaria llama a la lucha contra esa condición del estudiante, contra ese contenido de la enseñanza, contra esas relaciones pedagógicas. En eso es fundamentalmente revolucionaria. No intenta mejorar la condición de los estudiantes dentro del marco de la universidad burguesa, sino que la emprende con las relaciones que son su esencia misma. De hecho, los mantenedores de la línea universitaria definirán un cuerpo de reivindicaciones cualitativas, asignaciones de estudio, policopiados gratuitos, autogestión, cogestión, que aspira a movilizar al estudiantado contra las bases mismas de la institución universitaria y a perfilar el modelo de la Universidad Socialista de mañana. Se esforzarán por promover las formas de lucha que estimulan la organización en la base del medio, comités de aula, de trabajos prácticos, grupos de trabajo universitarios, etc., favoreciendo así el que se hagan cargo de sus propios asuntos. El empeño estratégico del sindicalismo estudiantil entra dentro de la lógica de un programa de transición al socialismo. Las reivindicaciones cuantitativas, maestros, créditos, locales, implicaban reivindicaciones cualitativas, empleo de los locales, distribución de los créditos, contenido y método de la enseñanza impartida, carácter del control de los estudios, que iban a parar a la cuestión del poder. La universidad deben dirigirla los estudiantes y los maestros. En todos los niveles deben reivindicar el poder, imponer su control y su gestión. La línea universitaria tuvo al principio mucho éxito. En 1963 a 64, la base estudiantil era receptiva a sus consignas. La FGL tenía realmente un público. Era capaz de sacar a la calle 5.000 Sorbonners, estudiantes de la Sorbona, en solidaridad con la huelga de los mineros. A pesar de su carácter maximalista, control estudiantil, autogestión de la facultad, prohibición a Fouchet de entrar en la Sorbona, sus consignas no dejaban de producir un impacto. Pero bajo la aparente vitalidad del movimiento se veía venir el reflujo que se manifestó después de la aventura del 21-18. De febrero de 1964.5 a partir de ese momento, la crisis de la UNEF se iría amplificando año tras año. El fundamento objetivo del reflujo está en la naturaleza misma de la movilización estudiantil. Por importantes que fuesen las luchas del estudiantado durante la Guerra de Argelia, su politización y su movilización eran superficiales, coyunturales, provisionales. Estaban ligadas a la rebelión moral de los estudiantes contra la guerra colonial, y no sobrevivieron a esta. En todo caso, el grado de movilización y politización del medio estudiantil no podía seguir en el mismo nivel con la calma chicha gaullista que siguió a los acuerdos de Evian. Era inevitable y previsible el reflujo. Dicho esto, en ningún caso debía adquirir inevitablemente las proporciones de la crisis actual. Un reflujo temporal es siempre un dato abstracto, y su forma y su amplitud dependen directamente de las organizaciones que lo sufren. Si esas organizaciones lo han previsto y preparado, pueden controlarlo y contenerlo dentro de ciertos límites.
Si por el contrario no lo han previsto, si su línea cuenta con un nuevo auge de la lucha, el reflujo no se puede controlar ni dominar y toma el cariz de una desbandada. La línea universitaria estaba errada en su principio. Hacer de la UNEF un auténtico sindicato. El medio estudiantil, por lo menos el de los 60s, no era sindicalizable. No tenía intereses homogéneos que defender. 80% de los miembros de la UNEF habían adquirido su carnet para gozar del beneficio de los policopiados y del acceso al restaurante universitario por ellos preferido. Frente a situaciones muy individualizadas, la masa estudiantil daba a sus problemas soluciones individuales. Tan solo una minoría ínfima adoptaba el proyecto revolucionario de transformar la condición del estudiante. La izquierda sindical había logrado la hegemonía política en las asambleas generales y los congresos. Pero en realidad, a medida que se amplificaba la despolitización del medio, esa hegemonía resultaba artificial y ficticia porque en la médula de la orientación universitaria había una contradicción irreductible. El movimiento estudiantil no puede transformar a fondo la universidad con sus propias fuerzas nada más. Su proyecto tiene que hallar su equivalente general en el proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad propio del movimiento obrero. Su estrategia revolucionaria tiene que hallar su equivalente en la estrategia general del partido de la clase obrera. Ahora bien, el movimiento obrero francés tiene fines reformistas y medios electoralistas. De ahí la contradicción. La línea universitaria no puede servir sino asumida y relevada por la acción del movimiento obrero. Y los partidos obreros la rechazan y combaten precisamente por no cuadrar con su orientación reformista. En estas condiciones de aislamiento, la línea universitaria no podía conducir sino a un doble callejón sin salida. Del revolucionarismo pequeño burgués que a pesar de la relación de fuerzas trata de movilizar a los estudiantes al asalto de la Universidad Burguesa 1963 a 64 y el del neocorporativismo, alternativa derechista del anterior, en que para contener la desafección de la base se le proponen consignas movilizadoras, escamoteando las de lucha destinados a mejorar la situación de los estudiantes. Y así, en 1964 ya no se acopla la consigna de asignación familiar de estudio a la reivindicación de asignación de estudio para todos los estudiantes que queda sola en la LAISA. La situación contradictoria del sindicalismo estudiantil, separado del medio cuyos intereses pretende defender, separado del movimiento obrero sin cuyo apoyo no puede lograr nada, ha creado muchos falsos problemas y debates en que se gastaban las energías de los militantes. Las 5. El 21 de febrero, el primer ministro italiano Segni debía ir a la Sorbona junto con Christian Fochet. Como a este le estaba prohibida la entrada en la Sorbona, la FGEL decidió impedir la ceremonia, pero hubo de renunciar al proyecto, después de muchas tergiversaciones, en vista de las reacciones hostiles de la base estudiantil. 19. Luchas de tendencia se avivaban en el seno de la UNEF en un ambiente de inextricable confusión. El sindicato estudiantil se iba quedando sin militantes ante la indiferencia y hasta la hostilidad de la base. En 1967, la UNEF no era ya más que una organización moribunda, reducida a su mínima expresión, y aprovechándose de su estado de descomposición avanzada, el CLR6 intensificaba sus actividades roedoras y engordaba a sus expensas. En realidad, en el medio estudiantil había una organización política de masas, no un auténtico sindicato. Una organización así no se hubiera dirigido al estudiantado como a un medio homogéneo. No se hubiera proclamado organización de todos los estudiantes. Ciertamente, hubiera organizado la impugnación estudiantil de la Universidad Burguesa, hubiera lanzado campañas reivindicativas, pero hubiera asumido plenamente sus implicaciones políticas. No tomándose por un sindicato, hubiera concebido esas campañas reivindicativas como una dimensión más de su intervención política. En cuanto a organización política del estudiantado, la UNEF hubiera debido elegir un campo de intervención infinitamente más amplio que el campo sindical. Hubiera debido fomentar las luchas de solidaridad con la revolución vietnamita. Hubiera debido organizar la solidaridad activa del estudiantado con las luchas obreras.
hubiera debido realizar una intensa propaganda socialista en las facultades. Tal organización hubiera podido superar los equívocos en que se debatía la UNEF, queriendo ser a la vez el sindicato de todos los estudiantes y la organización a la cabeza de las luchas de clases en Francia. Libre de todo mimetismo respecto del sindicalismo obrero, hubiera podido pensar independientemente de las problemáticas gastadas en el papel nuevo que le toca al movimiento estudiantil en la sociedad capitalista avanzada. Concibiendo su intervención como algo plenamente político, centrándola en los diversos frentes de la lucha de clases, hubiera seguido siendo un centro de polarización para la izquierda estudiantil. A pesar de su patente fracaso, en el balance del sindicalismo estudiantil aparecen muchos aspectos positivos. A los de la izquierda sindical, se les deben excelentes análisis de la institución universitaria y del sistema neocapitalista de formación. En el plano de la organización se intentaron muchas experiencias de autoestructuración del medio en 1963 a 64. En cuanto a las consignas, la izquierda sindical creó un cuerpo de reivindicaciones de gran interés. La orientación universitaria planteó de modo concreto a la vanguardia estudiantil todos los problemas de fondo que suscita la elaboración de una estrategia revolucionaria en los países capitalistas adelantados. La polémica encendida en torno a esos problemas alcanzó a veces un elevadísimo nivel político e influyó mucho en la maduración revolucionaria de muchos estudiantes militantes. La crisis de la Unión de Estudiantes Comunistas, la UEC, no fue siempre el grupito sin público que hoy es. Al comenzar los 60s, formaba una pujante organización que no tenía rival en el barrio latino. La UEC se fundó en 1956, dentro del marco de una reestructuración general del movimiento de la Juventud Comunista. El 14º Congreso del PCF, a propuesta de Francois Billoux, había decidido reemplazar a la moribunda Unión de las Juventudes Republicanas de Francia 7 con 3 organizaciones independientes. La Unión de las Juventudes Comunistas de Francia, la Unión de 6. Comité de Enlace de los Estudiantes Revolucionarios, grupúsculo supuestamente trotskista, unido a Revoltes, antigua denominación de la Federación de Estudiantes Revolucionarios. 7. Los efectivos de la UJRF pasaron de 300.000 en 1945 a 30.000 en 1956, cifras oficiales demasiado altas. 20. Las Jóvenes de Francia y la Unión de los Estudiantes Comunistas de Francia. 8. Hasta 1956, los estudiantes comunistas estaban organizados dentro del marco del partido en células estudiantiles. Pero 1956 se señaló por el informe de Taraschov sobre los crímenes de Stalin y los alzamientos populares de Polonia y Hungría. Un profundo malestar hacía presa en los intelectuales comunistas. Se preparaba la rebelión en diversos sectores de las juventudes. El buró político se había apresurado pues a liquidar las células estudiantiles, particularmente vindicativas en el frente de los intelectuales, y había modificado su movimiento juvenil de modo que fuera más fácil controlarlo. La desconfianza del aparato frente a los estudiantes estaba, según su punto de vista, perfectamente justificada. Fue entre los intelectuales donde la crisis internacional del estalinismo produjo las primeras agitaciones. Allí era donde debían esperarse las primeras manifestaciones de no conformismo. Y efectivamente pronto se puso la dirección de la UEC en un plan resueltamente oposicionista. Se comprometió a fondo en el asunto Servin Casanova. Su secretario general, Piel, hubo de pronunciar en el 16º Congreso una autocrítica estruendosa, al mismo tiempo que caían algunos de los más empecinados rebeldes. Pero la represión burocrática no suprimió de ningún modo el espíritu crítico de la organización. Al contrario, la situación no dejó de irse deteriorando hasta 1965. En 1962 se consumó la ruptura a propósito del FUA. El PCF recomendaba, dentro del marco de su lucha pro paz en Argelia, la constitución de comités de base, bajo la égida del Movimiento de la Paz.